Desarrollaremos ahora el tema de las rocas ígneas. Consideraremos el proceso magmático, las formas magmáticas, paisajes y algunas muestras de este tipo de rocas. Cuando vemos este tipo de paisajes se ven como unas columnas. Esto es evidencia de estos procesos de la cristalización de estos materiales ígneos y que nos conforman los llamados columnas o basaltos columnares. Estos basaltos columnares se alcanza a apreciar allí que tienen formas hexagonales, algunos en formas pentagonales, y son unos paisajes característicos de rocas ígneas. Lógicamente, estos se exponen a los procesos ambientales y generan una modificación de estos por la erosión que generan estos elementos. Cuando se generan los volcanes hay una gran cantidad de material de polvo, ese polvo volcánico. Ellos, al acumularse en determinadas zonas, me forman lo que son las tobas volcánicas. Entonces, nuestro material de rocas ígneas vemos que proviene del proceso de erupción volcánica, o sea, este material que denominamos en lava, al cristalizarse, es que viene a constituirnos lo que son las rocas ígneas. Entonces, las rocas ígneas se originan con el proceso de la consolidación del magma o el enfriamiento que sufre este material que es expulsado en los procesos volcánicos. Es un material que se genera con diferentes minerales y que proviene de diferentes estratos de la corteza terrestre, principalmente del concepto del magma. Pero estos ambientes de formación de las rocas, hay unas que llamamos rocas volcánicas y son aquellas que son expulsadas en el proceso de las erupciones volcánicas. Hay otros materiales que cristalizan en el interior de la Tierra y estas son las que llamamos rocas plutónicas, y otras que alcanzan a salir por algunas fisuras que se dan en las rocas y son las que llamamos rocas hipoabisales. En términos general, nosotros vamos a encontrar dos grandes tipos de rocas ígneas. Las rocas plutónicas, o sea, las rocas plutónicas son todas aquellas rocas intrusivas que se quedan en el interior del volcán y ahí las denominamos como lacolitos, como diques, como batolito o como roca intrusiva dentro de este proceso. El concepto de batolito es un concepto asociado con una cantidad de material que constituyó el magma en determinado momento y que se ha enfriado. Al enfriarse este material de magma, se le denomina entonces batolito. Estos son unas rocas de bastantes dimensiones porque son las que hacían parte del volcán. El hecho de que se hayan enfriado no implica que queden completamente frías, siempre hay una gran cantidad de temperatura. Pero las que son expulsadas son las que entonces se denominan las rocas plutónicas. Estas rocas plutónicas pues tienen unas características muy diferentes de las rocas intrusivas. En las rocas intrusivas, como el proceso de enfriamiento es lento, genera unos granos gruesos. Y las rocas efusivas, como el enfriamiento es brusco, generan unos granos finos. Entonces ahí encontramos cómo las rocas plutónicas o intrusivas son estas que se quedan al interior y normalmente sus granos son finos. Para generar la clasificación de las rocas se hace uso de la serie de reacciones propuesta por Bowens.
en la cual él considera el proceso de cristalización en función de las temperaturas. Entonces, si miramos aquí, las temperaturas acá tendríamos temperaturas altas y acá temperaturas bajas. Hablar de temperaturas bajas, todavía estamos hablando de unas temperaturas de tipo 400, 500 grados. Pero entonces, esta serie tiene dos componentes. En primera instancia, vemos aquí una serie continua en donde estos materiales van a ser parte de los diferentes estratos que se ven aquí. Mientras que una serie discontinua en donde son feldespatos, unos ricos en sodio, otros ricos en potasio, que tenemos aquí dentro de este proceso. Entonces, a temperaturas altas, los olivinos son uno de los primeros materiales que entran a cristalizarse. En segundo término, vamos a encontrar los pirocenos y los feldespatos. En tercer grupo estarán los anfíboles y los feldespatos intermedios. En la última instancia tenemos los feldespatos potásicos y los cuarzos. Esta gradación que vemos aquí, nosotros la podemos evidenciar con el color de los materiales que lo constituyen. Así encontramos entonces que en esta clasificación de las rocas ígneas aparece en la parte superior las rocas ultramáficas, que son rocas de colores bastante oscuros. Luego siguen los basaltos, que son unas rocas de mediana oscuridad, y esto lo asociaremos enseguida con su composición. Ya las rocas claras son las andesitas y las más claras son los granitos. Esto es una clasificación general de las rocas ígneas. Las más oscuras, ultramáficas, basaltos, andesitas y granitos. Vemos que nosotros lo que más conocemos son los cuarzos, que todos son de colores claros, y nos indica entonces que son los últimos en cristalizar. Ya habíamos mostrado esta diapositiva respecto a los minerales que hacen parte de ellos, y esto entonces nos da una idea. Los minerales últimos en cristalizar son estos claros, los cuarzos, y los primeros en cristalizar son estas horblendas y el proceso mediante el cual nosotros podemos identificar las rocas en términos básicos. En términos básicos nos vamos a relacionar con el color que tenga esas muestras. Ya vimos que las ultramáficas y los basaltos son de colores oscuros. Entonces estamos diciendo aquí que el primer grupo son estas rocas claras que tienen un alto porcentaje de sílice. Entonces estas entran a formar los granitos. Son rocas claras, en las cuales decimos que llegamos hasta el 15-20% de minerales claros. Y ese 15% de minerales claros está asociado con el porcentaje de cuarzos que hay en él. Luego vamos al segundo grupo, donde vamos a hablar que los basaltos. Entonces los basaltos nos van a llevar hasta un 40% de minerales oscuros. Entonces, este grupo de porcentaje de minerales oscuros es el que nos va a constituir los basaltos. Cuando ya pasemos de este 40%, estamos llegando ya a las rocas ultramáficas. Vamos a mirar en otro esquema cómo apreciamos esto. Entonces, en función de la composición del mineral, vamos a decir que las de colores claros tienen menos del 15% de mineral oscuro y me conforman los granitos y se denominan rocas félsicas.
Las de colores intermedios, entonces son las andesitas, que son las rocas intermedias. Y las de mayor del 40% de minerales oscuros son los basaltos y las rocas máficas. Entonces, este es un esquema muy básico en clasificar las rocas en términos del porcentaje de minerales claros que corresponde a los silicatos y el porcentaje de minerales oscuros que corresponde a los alivinos, a la andesita, a las biotitas. Entonces, esta es la estructura que utilizaremos para hacer la clasificación, reiterando que es una composición básica al nivel que nosotros estamos trabajando. Se mencionó que en función de la velocidad de enfriamiento se generan otros tipos de estructuras. Y allí hablamos, como quien dice, de las rocas plutónicas, de las rocas volcánicas. Entonces vamos a mirar que este primer grupo son las faneríticas. Entonces miremos que se alcanza a percibir los diferentes colores de los minerales que hacen parte de ella. Entonces decimos allí que esta es una textura granuda. Pero cuando las velocidades de enfriamiento son muy fuertes, entonces decimos que son las texturas afaníticas. Y encontramos entonces que no se aprecia a simple vista los minerales constitutivos. Se requieren ya otros procedimientos para identificar las rocas. Pero cuando las velocidades son muy fuertes, entonces nos aparecen las denominadas estructuras vítreas, que son las obsidianas, y son los que denominamos aquí los vidrios volcánicos. Pero se dan unos procesos intermedios de velocidad. Entonces allí nos aparece el concepto de los pórfidos, que está asociado en la presencia de unos granos grandes ocluidos en una matriz de grano fino. Entonces vemos todos estos granos grandes, gruesos, dentro de una matriz de grano fino y nos constituyen los pórfidos. Entonces vamos a mirar aquí esa gran clasificación que hemos mencionado de las reacciones de Bowen. Entonces, el concepto de textura, mencionamos que está asociado con el tamaño del grano. Entonces, las faneríticas son de granos gruesos y las afaníticas son de granos finos. Y en esa clasificación de claras, intermedias, máficas y ultramáficas definidas en la clasificación de las reacciones de Bowen. Tenemos entonces que estas claras o félsicas tienen entonces la presencia de altos porcentajes de cuarzo, alto porcentaje de feldespatos y aparecen micas biotitas y micas, dice, sódicas y ricas en oro. En las rocas intermedias, entonces, encontramos gran porcentaje de plagioclasas y también hay presencia en menor proporción de los cuarzos y ya hay gran cantidad de anfíboles. Entonces son rocas que su porcentaje de materiales oscuros está entre 15 y 40%. Cuando pasamos a las máficas, este grupo, como dice, de las máficas, estamos diciendo que su porcentaje de minerales oscuros entonces ya pasa del 40%. Y estos minerales que son un poco claros tienen porcentajes diferentes. Ya hay olivinos, hay pirocenos, aquí. Y las ultramáficas, que son minerales bastante oscuros, entonces ya hay mayor presencia de estos otros minerales, que son los olivinos, las andesitas y las biotitas. Aquí lo miraremos entonces en forma general. La composición química está en función de la presencia de cuarzo, feldespatos y potasio. El color es clara y como claro no forman
los granitos y las riolitas. Las intermedias me forman las dioritas y las andesitas. Las de mayor de 40% en minerales oscuros, entonces nos están formando los gabros y los basaltos. Y ya las más oscuras son las que me forman las peridotitas y las comatitas, o sea, son rocas ultramáficas. Entonces miramos aquí, claro, medio, oscuro y mucho más oscuro. En función de la textura, entonces tenemos las faneríticas, que son de grano grueso, las afaníticas, los pórfidos, que son minerales ocluidos, y los vítrios, que son las obsidianas. Esto aquí entonces nos muestra diferentes tipos de rocas, que son los granitos, sienitas, dioritas, peridotitas, y miremos cómo va cambiando el porcentaje de minerales oscuros. Esto aquí en función de la textura son estos dos tipos de rocas. Entonces, en función de la composición, estas son altas en sílice, vemos que va disminuyendo hasta ser las bajas en sílice. Estas son bajas en hierro y magnesio, pero van aumentando hasta tener altos porcentajes de hierro y magnesio. Y los cuarzos, que ya son los minerales altos en los silicatos, que van cambiando en el porcentaje de feldespatos que encontramos en ellos. Aquí encontramos una muestra de un basalto. Miremos que es porcentajes de materiales oscuros superior al 40%. Una textura fanerítica, mire que se alcanza a apreciar los granos que hacen parte de él. Aquí podemos mirar este color claro, diferente de este de aquí. Entonces estos de acá son feldespatos y estos de acá son cuarzos. Como me muestra aquí las micas, las horblendas, dentro de estos otros tipos de materiales. Entonces vemos que esa textura fanerítica nos alcanza a mostrar los diferentes granos que aparecen en ella. Tenemos unas pegmatitas y los pórfidos que estamos mencionando, unos granos gruesos ocluidos dentro de una matriz de granos finos. Y en último son las vítreas, son minerales que sus velocidades de enfriamiento son tan rápidos que no alcanzan a estructurar unos